Buenos días, mi nombre es Valentina González Y mi nombre es Juanita Sánchez. y nos correspondió el tema de alcoholes. Los alcoholes son un grupo de compuestos químicos que resultan de la sustitución de uno o varios átomos de hidrógeno por grupo hidroxilo en los hidrocarburos saturados o no saturados. Existen tres tipos de alcoholes. Existen los alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Ahora vamos a hablar de los primarios. Bueno, los alcoholes primarios consisten en que hay una cadena de carbonos, se sustituye el alcohol en un carbono primario. En este ejemplo podemos ver CH3, CH2 unido al OH en un carbono primario perdiendo un hidrógeno y se llama etanol. Un alcohol es secundario si el átomo de hidrógeno sustituido por el grupo oxidrilo pertenece a un carbón secundario. Es decir, tengo una cadena de carbonos y tengo que sustituir el alcohol en un carbono secundario. En este caso es este. Pierdo un hidrógeno ya que al añadir el alcohol se completa la tetravalencia. Acá era CH2, se convierte en CH. Y completa la tetravalencia con el OH, que es el alcohol. Para ser más exactos, acá tengo un propano, pero al añadir el alcohol en el carbono secundario, se añade la terminación ol en la nomenclatura. Y como el alcohol está en el carbón número 2, o sea, un 2, se pone el número con que corresponde. Un alcohol es terciario si el átomo de hidrógeno sustituido por el grupo oxidrilo pertenece a un carbón terciario. Es decir, tengo una cadena de carbonos en el que tengo una ramificación. Esto hace que automáticamente ese carbón se convierta en terciario. Al añadir el alcohol se pierde un hidrógeno ya que completa la tetravalencia. Para ser más exactos, en este ejemplo, si no tuviera el alcohol, acá sería un CH. Pero al añadir el alcohol se pierde el hidrógeno, se añade a la nomenclatura ol y se enumera en dónde se encuentra el alcohol. Sin olvidar la ramificación que es un metil. Es decir, queda 2-metil, 2-propanol. Ahora hablaremos de las propiedades físicas de los alcoholes. Bueno, la primera de ellas es el punto de ebullición. Los puntos de ebullición de los alcoholes también son influenciados por la polaridad y los puentes de hidrógeno. Los grupos OH presentes en los alcoholes hace que su punto de ebullición sea más alto que los hidrocarburos de su mismo peso molecular. Bueno, la solubilidad de los alcoholes disminuye con el aumento del número de átomos de carbono. Pues el grupo de hidroxilo constituye una parte más pequeña de la molécula. Y el parecido con el agua disminuye a la par, aumentando la semejanza del hidrocarburo respectivo. El punto de ebullición en los alcoholes aumenta con el número de átomos de carbono y disminuye con el aumento de ramificaciones. Todo esto se presenta porque el grupo OH, al tener puentes de hidrógeno, es difícil de romper. La segunda propiedad física de los alcoholes es el punto de fusión. Presenta el mismo comportamiento que el punto de ebullición. Aumenta a medida que aumenta el número de carbonos. Finalmente, la densidad en los alcoholes aumenta conforme al aumento del número de carbonos y las ramificaciones de las moléculas. Bueno, usos.
Los alcoholes más usados son el metanol, que normalmente se utiliza como refrigerante para los frigoríficos y los colorantes. El segundo más usado es el etanol, 2 carbonos y un alcohol. Es usado para los disolventes, combustibles para motores, perfumes, barnices, antisépticos, explosivos, y ahí también incluye los colorantes. Ahora, el tercero pues, más utilizado de los alcoholes es el propanol. Los usos más comunes son en antisépticos, aplicaciones en laca, resinas, crema de dientes o tintas de impresión. Esta es la fórmula. Como es pro, tiene 3 carbonos y terminación en ol porque tiene un alcohol. Finalmente, el isopropanol. El isopropanol es usado como disolvente industrial y anticongelante y es aplicado comúnmente en cosméticos, jabones líquidos y aromatizantes. Acá está la estructura. Como es un isopropil, pues lleva diferentes números de carbono. Un ejemplo que podemos encontrar en la nomenclatura de los alcoholes es el siguiente compuesto. Es una cadena de 8 carbonos. Nos piden que seleccionemos la cadena principal. La seleccionamos. Después enumeramos cada carbono. Nos damos cuenta que quedan 3 ramificaciones. Hay un aromático, un alcohol y un metil. Por lo tanto, comenzamos a nombrar. El aromático, como es un sustituyente se nombra como fenil. 1,2-fenil. Como es por orden alfabético, sigue el metil. El metil se encuentra en el carbono número 5, 5-metil. Y como es una cadena de 8 carbonos, se nombra octano, pero al tener un alcohol secundario, se pone 4, que es el número de carbono donde se encuentra el alcohol, y la terminación ol, que es requisito para esta nomenclatura. Los alcoholes pueden ser alifáticos o aromáticos. Los alifáticos se representan como una cadena de carbonos unido al alcohol. La primera reacción es la reacción de oxidación, en la que hay diferentes casos. El primer caso es cuando tenemos un alcohol y un agente oxidante débil. El alcohol primario se le agrega el agente oxidante débil, que en este caso sería CrO3, como pirina, el catalizador. Esto nos da un aldehído. Un ejemplo podría ser un etanol. Tenemos el etanol, al cual le agregamos CrO3 con pirina como catalizador y nos forma el aldehído, que sería un etanal. Otro caso sería cuando tenemos el mismo alcohol primario, pero esta vez con un agente fuerte, que en este caso sería KMNO4, o también podría ser K2CrO7
y esto nos da un ácido carboxílico. Entonces, un ejemplo podría ser el mismo etanol que usamos en el caso anterior con cualquiera de los dos agentes oxidantes y esto nos da el ácido carboxílico, que sería el ácido etanoico. Otro caso es cuando tenemos un alcohol secundario. En este caso se puede usar cualquiera de los agentes oxidantes, ya sea débil o fuerte. Cuando tenemos el alcohol secundario y le agregamos el agente oxidante, nos da una acetona. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar que sería 2-propanol. 1, 2, 3, tiene 3 carbonos, sería 2-propanol. A este le agregamos KMNO4 y este nos da la acetona. Que sería 2-propanona. Y el último caso es de los alcoholes terciarios, que es cuando el alcohol no se oxida, puesto que ya no tiene hidrógenos, es imposible oxidarse. La segunda reacción es la reacción de deshidratación de alcoholes. En esta, un alcohol, no importa si es terciario, secundario o primario, se deshidrata formando un alqueno. Esta deshidratación se lleva a cabo con el catalizador H2SO4, formando el alqueno más agua. Un ejemplo puede ser el propanol. Hay que recordar siempre el catalizador y este forma un propeno más agua, que es H2O. Hay que tener en cuenta que se deshidratan con mayor facilidad los alcoholes terciarios, luego los secundarios y luego los primarios. La tercera reacción es la reacción de halogenación. Tenemos la cadena de carbonos unida al alcohol. A esto le agregamos el halógeno. Esto nos queda la cadena de carbonos unida al halógeno más HX. Un ejemplo podría ser el propanol más Cl2. Esto nos da
cloruro de propano más HCl. La deshidrogenación de alcoholes solo ocurre en primarios y en secundarios. Cuando tenemos un alcohol primario, y le agregamos como catalizadores con calor, esto nos da un aldehído. Más H2. Pero cuando tenemos un alcohol secundario, el mismo catalizador nos da una acetona. Más H2. En la esterificación de alcoholes reacciona un ácido carboxílico con un alcohol con el fin de formar un éster más H2O. Un ejemplo sería un ácido propanoico más un metanol con el fin de formar un éster, que sería más H2O.